Bienvenidos a Guiados en Cristo. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es profundamente personal para mí: el miedo. Todos en algún momento hemos sentido miedo, una sensación paralizante que parece consumirnos por dentro. Yo también he pasado por eso, pero descubrí algo que transformó mi vida para siempre. Hoy les voy a contar cómo la fe en Dios se convirtió en la herramienta más poderosa que me ayudó a superar ese miedo que parecía invencible. Quiero que se queden conmigo hasta el final, porque este video no solo es un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, sino una invitación para que ustedes también experimenten el poder transformador de la fe. Recuerdo una época de mi vida en la que el miedo me dominaba por completo. Era un tipo de miedo que se apoderaba de mí desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir. No era solo el miedo a algo en particular, sino una sensación constante de ansiedad, de inseguridad, de no saber qué iba a pasar. Sentía que cada día era más oscuro, como si una sombra invisible me siguiera, recordándome mis fallos, mis dudas, y todo lo que podría salir mal. Me preguntaba constantemente: ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo sale mal? ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? Este miedo empezó a afectar mi vida diaria, mis relaciones, mi trabajo, mi salud. Sentía que no podía avanzar, que estaba atrapado en un ciclo de duda y desesperanza. Quizá algunos de ustedes hayan experimentado algo similar, un miedo que te consume desde adentro y te impide ver la luz al final del túnel. Pero hubo un versículo que me habló en ese momento de angustia, uno que me ayudó a recordar que no estaba solo. Salmo 56, 3 dice: «Cuando siento miedo, confío en ti». Esa fue una de las primeras veces que sentí que Dios me estaba hablando directamente, diciéndome que aunque sintiera miedo, Él estaba conmigo. Pero aún me costaba comprender cómo aplicar eso en mi vida diaria. Fue en medio de ese caos, de esa oscuridad, cuando empecé a buscar consuelo en mi fe. Decidí volver mi corazón a Dios y buscar respuestas en su palabra. En lugar de dejar que el miedo continuara dictando mis pasos, comencé a recurrir a la oración. Empecé a leer las Escrituras con más frecuencia y profundidad, buscando guía y fortaleza en cada página. Isaías 41:10 fue un versículo que impactó profundamente en mi vida. «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré». Al leer estas palabras, me di cuenta de que no estaba enfrentando mis miedos solo. Dios estaba conmigo en cada momento, incluso cuando yo no lo veía claramente. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando las pruebas y los temores nos rodean, poner esa confianza en práctica es más difícil. Sin embargo, cuanto más me entregaba a la fe, más fuerte me sentía. No porque mi situación cambiara de inmediato, sino porque sentía que Dios me daba la fuerza para resistir, para seguir adelante aun cuando todo parecía estar en mi contra. La fe no es algo que solo profesamos con palabras, es algo que vivimos día a día. Cada vez que oraba, cada vez que leía la Biblia, sentía como mi corazón se llenaba de una paz que no podía explicar. El miedo, que antes me paralizaba, comenzó a desvanecerse. No fue de la noche a la mañana, pero poco a poco fui aprendiendo a dejar mis preocupaciones en las manos de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este versículo me dio una nueva perspectiva sobre el miedo. Me di cuenta de que el miedo no venía de Dios, sino de mis propios pensamientos y de las circunstancias que me rodeaban. Dios me había dado un espíritu de valentía, un espíritu capaz de enfrentar cualquier desafío con su poder y amor. Así que, en lugar de dejar que el miedo me controlara, comencé a confiar en que Dios tenía un plan para mí. Aunque no podía ver el final del camino, sabía que Dios estaba obrando detrás de las escenas. Aprendí a confiar en su tiempo, en su sabiduría y en su voluntad para mi vida. Hoy puedo decir con toda seguridad que la fe ha transformado mi vida. El miedo ya no tiene poder sobre mí. Claro, sigo enfrentando desafíos y momentos de incertidumbre, pero la diferencia es que ahora sé que no estoy solo. Dios me ha dado el coraje para enfrentar cualquier situación, y la paz que solo Él puede dar me acompaña todos los días. Juan 14:27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz de la que habla Jesús no es la paz que depende de que todo esté bien en nuestra vida. Es una paz más profunda,
Una paz que trasciende nuestras circunstancias y que solo puede venir de una relación genuina con Dios. Hubo un momento específico en mi vida que me ayudó a ver esto claramente. Estaba enfrentando una situación que parecía no tener salida. Recuerdo sentirme completamente perdido, sin saber qué hacer. Fue en ese instante que, en oración, le entregué todo a Dios. Dejé de intentar controlar las cosas por mí mismo y lo puse todo en sus manos. No hubo una solución inmediata, pero algo cambió en mi interior. Sentí una paz tan profunda que supe que Dios estaba conmigo, aunque no viera una solución inmediata. Quiero terminar este video invitándolos a una reflexión profunda. Si hoy te encuentras en medio del miedo, si sientes que estás atrapado por la ansiedad, la duda o el temor, te invito a que hagas una pausa. Toma un momento para reflexionar sobre tu fe, sobre en quién estás depositando tu confianza. ¿Has permitido que el miedo controle tu vida? ¿O has entregado esas cargas a Dios? Salmos 34:4 dice: Busqué al Señor, y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Si buscas a Dios, Él también te librará de tus miedos. No importa cuán grande sea el temor, Dios es más grande. Te animo a que pongas tu confianza en Él, a que ores y le pidas que te llene de su paz y valentía. Recuerda que la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Hoy, te invito a dar ese paso de fe, a confiar en que Dios tiene un plan para ti, y que aunque no veas el final del camino, Él ya está allí, guiándote con su amor. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales.